Hola, hola a todos. Bueno, aquí Jimmy para que hoy para que trabajemos y profundicemos en lo que realmente significa la metodología BIM. Así que pues bienvenidos a esta profundización para que trabajemos en la metodología. Bueno, muy bien. Entonces, pues ya todos sabemos que es Building Information, que viene es Building Information Model y no vamos a detenernos ahí. Aquí, pues nuestro objetivo como Nazca 2022-2023, pero pues entremos directamente a lo que es la metodología. Todo lo que vamos a hablar hoy tiene que ver específicamente con la estructura que se da desde la ISO 19650 cuyos primeros documentos salieron en el 2018, 2019 y 2020 salieron otros dos y está próximo a salir un quinto documento. Y precisamente la definición de BIM abarca el consenso de muchos países que colocan esta definición precisamente dentro de esta ISO, que es la ISO correspondiente a BIM. Bueno, entonces miremos que como define la metodología básicamente, o como se define esta metodología, es una representación digital, ¿cierto? Es lo primero, es una representación digital. ¿De qué? Pues vámonos por aquí a este salto que dice activo construido, es decir, de una edificación, vía, carretera, puente, es decir, cualquiera de las líneas de trabajo que tiene la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, y precisamente pues es una representación de eso que será construido o que ya está construido. ¿Por qué? Porque facilita los procesos de diseño, construcción y operación. Pero tengamos en cuenta que aquí nos dice que es una representación digital compartida. Es decir, que esto ya nos indica que hay algo aquí que empieza a ser bastante diferente de como hemos trabajado durante años en la industria. Pero que el objetivo de hacer todo esto es que nos da una base confiable para toma de decisiones. Entonces, en últimas, lo que nos está diciendo este párrafo es que estamos trabajando con archivos digitales que representan un proyecto real, físico real, así no esté construido aún, esté en proceso de diseño o esté en proceso de construcción, o así ya también esté construido, y que esa representación digital, pues si es una representación del mundo real, quiere decir que esté en 3D, ¿sí? Y por supuesto que tiene un sistema de trabajo que vamos a ver ahora más adelante. Muy bien, con esto en mente y sabiendo que esto nos lleva a construir una base fiable para tomar decisiones, quiere decir que esta metodología tiene adentro unos procesos, una forma de hacer las cosas que me lleva a que yo pueda extraer información confiable para esa toma de decisiones. Quiere decir que tiene unos procedimientos para que realmente la información que se construye y se genera en esa representación digital pues pueda ser funcional y yo pueda confiar en esa información. Bueno, pero que esta metodología tiene otra característica, o no tanto la metodología, sino es importante más bien saber que hay una entidad líder en el mundo que impulsa el uso de esta metodología y que es, como acaso lo están viendo, el Building Smart, que es una entidad sin ánimo de lucro, es internacional y se reconoce como la autoridad mundial que impulsa la economía de los activos construidos a través de la creación y adopción de estándares internacionales abiertos. Es decir, que esa representación digital, ¿cierto? No está vinculada a un software directamente, sino que esta metodología se construye bajo una filosofía de estándares internacionales, pero que son abiertos, que no importa el software en el que yo genere estas representaciones digitales, ¿cierto? Tendré un modo de poder mover esos archivos entre software o extraer desde diferentes fases, etapas
y archivos, información que permita ser compartida para esa toma de decisiones. Esto aquí suena muy teórico, pero creo que lo que debemos hacer es empezar a aterrizar todo esto en cosas concretas para que podamos profundizar, ¿cierto? Que es el objetivo. Entonces, miremoslo desde este punto de vista. BIM realmente tiene 3 columnas vertebrales sobre las cuales se cimenta toda la metodología. La primera tiene que ver precisamente con que debe haber una planeación enfocada a BIM, y esa planeación también tiene su estructura. Pues esta es una metodología que no la estamos inventando nosotros, sino que esta metodología ya existe. Y esta planeación nos permite proyectar cómo debemos generar esa representación digital del proyecto, y también nos dice cómo gestionar la información del proyecto. Entonces, esta parte de la planeación está vinculada con unas buenas prácticas, unas guías de recomendaciones que nos dice que para que podamos tener esa información confiable, pues debemos tener unos estándares de trabajo, ¿cierto? Y en esta planeación nos da la proyección para poder generar la segunda columna vertebral de BIM, que se llaman modelos de información. Para generar estos modelos de información, pues hay o se usan unas tecnologías que tienen varias clasificaciones dentro del mundo BIM y que nos ayudan a construir estos modelos de información, que después, basado en esos modelos de información, lo que hacemos es extraer esos datos para poderlos gestionar, para gestionar esa información. Pero ese proceso, tanto para generar los modelos de información como para gestionar, tienen una característica, y es que la metodología también nos indica que hay un trabajo colaborativo. Creo que en este momento todavía seguimos por allá arriba un poco, ¿cierto? En la definición. Así que miremos una a una estas de las 3 columnas para que nos quede un poco más claro. Vámonos primero a la parte de planeación. Entonces, pensemos que la planeación se construye con una fuente de información, ¿sí? Con fuentes de información. Necesitamos unos inputs, unas entradas de información para poder construir esa planeación. Aquí la vamos a ver como si esto fuera por capitas, ¿cierto? En la base de esa capa nos dice que hay una parte que tiene que ver con la empresa. Y cuando hablamos de la empresa, estamos hablando no necesariamente podría ser, si yo trabajo de manera independiente, pues son los requisitos de información que yo espero como persona independiente que está desarrollando proyectos. Pero pues obviamente si nos referimos a una compañía, pues serán los objetivos corporativos. Estos objetivos no necesariamente están relacionados con BIM, sino son en términos generales objetivos que tiene la empresa, la organización. Por decir algo, hay empresas que buscan rentabilidad en los proyectos, hay otras que buscan a través de los proyectos tener un posicionamiento, hay otras que buscan, bueno, distintos escenarios de las expectativas que se quiere dentro de una compañía. Por ejemplo, podríamos en otro caso, hay compañías que buscan tener muchos proyectos en simultánea para tener proyectos de bajo costo, pero a su vez muchos, es decir, una economía de escala. Es decir, hay muchas maneras de definir esto, y básicamente esto nos da unos requisitos de lo que se quiere en la organización, o lo que yo quiero si soy independiente como persona cuando trabajo en la industria. Y la otra es que hablamos de requisitos de información del proyecto. Una aclaración antes de seguir. Miremos que aquí dice proyecto, pero por el otro lado, miremos que aquí dice activo y aquí dice activo. Resulta que cuando nos referimos al proyecto, estamos hablando de aquellos proyectos que tienen que diseñarse, y que tienen que construirse, y que BIM ayuda en esos procesos. Por eso nos referimos a proyecto. Pero cuando hablamos de activo, se refiere a cuando la edificación o la vía o la infraestructura ya está fabricada, y lo que necesitamos es hacer cosas con BIM
frente a algo que ya está construido. Entonces, cuando veamos la palabra activo se refiere a esa edificación o esa infraestructura que ya está construida y que sobre esa vamos a hacer cosas con BIM. Porque con BIM podemos estar en ambos escenarios. Entonces, cuando hablamos de los proyectos, entonces tenemos unos requisitos. Por decir algo, si el proyecto es que se tiene que diseñar y construir un hospital, pues esto tendrá unos requisitos específicos. El proyecto tiene unas características, unos retos, unos desafíos. Por ejemplo, cumplir con normatividad, ¿cierto? Esos son requisitos del proyecto. Los diseños tendrán que cumplir con una normatividad. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy haciendo la planeación, ubico esos desafíos, pero los priorizo. Los más importantes son los que normalmente se busca que BIM dé una solución, ¿sí? Entonces, ese es el tema con los requisitos del proyecto. Si en el caso que estamos trabajando, ya no es el proyecto, sino es un activo, pues porque necesitamos hacer operación y mantenimiento, porque es complejo, porque es difícil tener la documentación de equipos actualizados, no sabemos las características, por ejemplo, de ducterías, dimensiones, especificaciones, y queremos administrar una propiedad o un activo o una edificación con BIM, pues entonces aquí es donde entra precisamente pues esos requisitos de información que yo quiero trabajar precisamente con BIM. Entonces hago también, así mismo como eran los proyectos, pues aquí lo estaríamos haciendo, pero específicamente qué queremos hacer en operación y mantenimiento. Entonces, por decir algo, queremos tener control sobre los equipos, ¿cierto? Entonces, pues tendremos que construir una representación digital de esos equipos. Queremos tener el dimensionamiento, las especificaciones de muros, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, y ¿qué pasa? Que en este punto, si nosotros estuviéramos trabajando con proyectos, pues tendríamos los requisitos de información de la compañía más los requisitos de información del proyecto, y aquí es donde yo elaboro los requisitos de información que yo necesito, es decir, cómo necesito generar esos modelos de información que voy a construir o que se van a desarrollar para que la información que se construya, pues en efecto me sirva y cumpla con lo que yo quiero del proyecto como organización y solucione el tema, siguiendo con el ejemplo del hospital, el tema de la normatividad, me ayuda a hacerla más fácil, más sencilla, ¿cierto? Automatizada hasta donde se pueda, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, que estos requisitos de información básicamente son los parámetros de contratación. Entonces, esa contratación puede ser si la empresa tiene adentro, por ejemplo, equipos de arquitectura, equipos de diseño en términos generales, pues la contratación será interna, ¿cierto? Pero si es contratación externa, pues será el otro escenario. En cualquiera de los casos, yo tomo esta información de acá y los entrego de manera detallada para que cuando construyan los modelos y me entreguen la información, me la entreguen como yo específicamente estoy necesitando esos datos. ¿Cuál es el resultado entonces? Digámoslo así, que el entregable es este de aquí. Avancemos un poquito. El entregable entonces es precisamente pues el modelo de información del proyecto, que este es el resultado de haber trabajado precisamente de esta manera, de la planeación. Entonces, ahora miremos el caso si hubiéramos trabajado con modelos, o más bien con requisitos de información de un activo o de un archivo, de un proyecto, perdón, que ya esté construido. Entonces tengo exactamente lo mismo de aquí para acá, de aquí para acá, para poder generar
lo que requiero, pero en este caso el resultado ya será el modelo de información del activo, porque ya está construido. Entonces, si nosotros miramos esta estructura, ¿cierto? Pues el resultado de todo esto es precisamente la planeación del proyecto. ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué necesita el proyecto? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Cierto? Que son los requisitos de intercambio de información, o sea, cómo voy a dar esos parámetros de contratación y cuál es el resultado que me tienen que entregar. Todo eso de manera detallada va en un documento que se llama el plan de ejecución BIM. Para mostrarles un ejemplo de estos, miremos este que es de un plan de ejecución BIM de Nueva Zelanda y miremos pues que toda la información que estamos hablando viene y se construye o se crea o se genera a través de este documento en el cual podemos ver acá pues fechas en las cuales se hizo y aquí pues puede tener una actualización, pues ahí se va colocando nombre del proyecto, ubicación, ciudad, etcétera, etcétera. Por aquí tenemos los hitos importantes o fechas claves de cada una de las etapas del proyecto. Aquí están también los contactos claves y las compañías, personas que se van a encargar de las distintas responsabilidades. Por ejemplo, la parte de estructura, entonces aquí nos dice cómo es el nombre de la compañía. Miremos que aquí están los objetivos que se persiguen, donde están los más importantes, tanto del proyecto como de los interesados, del dueño del proyecto. ¿Qué quiere la empresa? Pues el OIR que estábamos hablando hace un momento. ¿Cómo lo vamos a elaborar? ¿Qué se espera? Y BIM, ¿cómo responde a eso? ¿Cuáles son las cosas que existen en BIM que me van a ayudar a cumplir con esos objetivos? Por eso es que un proyecto que se quiere hacer con BIM no es el hecho de trabajar en un modelado 3D, en un software, sino que tiene una planeación porque BIM debe responder a unos objetivos de una compañía o de unos interesados y por otro lado debe responder a desafíos que tiene el proyecto, cosas claves que necesitan buscar soluciones eficientes y esas soluciones están acá. Pero si avanzamos un poquito más, nos damos cuenta entonces que por cada una de estas, por ejemplo, hacer un tema de hacer eficientes los costos, o si teníamos el caso del hospital, pues hay una opción que se llama Design Review que nos ayuda a verificar de manera eficiente si los diseños que se están haciendo con BIM corresponden a una normatividad internacional o responden bajo esa normatividad internacional. Entonces me ayuda precisamente y nos dice quiénes son las partes responsables de construir ese modelo de información, qué comentarios son importantes y así por cada una de las áreas. Es decir, que un plan de ejecución BIM le dice a las diferentes empresas o personas que participan en el proyecto cuáles son sus responsabilidades, qué es lo que tienen que hacer. Te dicen incluso pues el software que se va a utilizar para el proyecto, qué versión, qué formato y si nos damos cuenta pues está todo detallado. De aquí en adelante pues lo que vamos a ver es que se especifica cómo se nombran los archivos, el nivel de detalle de información que se quiere, o sea, toda la planeación del proyecto está de aquí hacia abajo. Y eso nos ayuda a que todo el mundo tenga claro cuál es su responsabilidad, el alcance, el nivel de detalle con el que tiene que trabajar para que se puedan cumplir cada una de las etapas después en la ejecución de la construcción de los modelos y gestión de información. Bueno, volvamos a nuestra presentación y nos falta comentar una cosa más. Y en ese parámetro que nos hace falta comentar es que BIM como metodología que ya está creada, pues resulta que tiene unos estándares que son esas guías de buenas prácticas que ya nos dicen cómo debemos trabajar en la construcción, por ejemplo, del modelo de información, cómo organizar los datos, nos dicen cómo trabajar colaborativamente, nos dan lineamientos.
Y estos se han construido pues desde hace varios años y quiero mostrarles ahora una especie de mapa de cómo está BIM en el mundo. Entonces, lo primero que deberíamos comentar es que hay unos países que son los primeros que estuvieron en BIM, son los países que también tienen una fase bastante avanzada de BIM, están en un nivel 3, ahora lo comentaremos, y precisamente son los que han generado las bases de los estándares BIM. Aquí miremos que hay otros países que están bastante cerquita. Estamos viendo a Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, donde están en un nivel, trabajando en un nivel, llamaremos 2. Ahorita miramos también, como les digo, qué es esto. Pero básicamente son también todo esto que estamos hablando son países donde vía gobierno han generado estándares BIM que sobre esos estándares o bajo esos estándares, cuando los proyectos van a ser contratados públicamente, pues tienen que usar estos estándares o estas buenas prácticas para que cuando les entreguemos los diseños para los permisos, pues sean aprobados basados en BIM, es decir, ya no te van a aceptar en 2D un proyecto, sino que en estos países te aceptan de manera obligatoria para la contratación pública en BIM, ¿cierto? Pero hay más países. Estamos hablando de países que están relativamente reciente llegando a tener estándares BIM. Están muy cerquita a los que ya vimos también, pero van en ese proceso de crecimiento. Estamos viendo ahí Suiza, Escocia, España, Bélgica, Qatar. Ahí están viendo los años también donde están estos estándares. También es obligatorio BIM, pero relativamente está reciente en varios de estos países. Si nos fijamos en Latinoamérica, Chile es el país donde en el 2020, es decir, hace muy poco, pues ya es obligatorio BIM. Sin embargo, pues como está tan reciente, hasta ahora, digámoslo así, bueno, ya hace algunos años, pero aún todavía falta camino por recorrer para llegar al nivel que están otros países donde ya hay estándares. Los estándares BIM de país normalmente también se les conoce como mandato BIM porque son lineamientos que dan los gobiernos para contratación pública. Los países nórdicos que estamos viendo de primeras, público y privado, normalmente ya se están moviendo todos en BIM, por lo menos en un altísimo porcentaje. Bueno, otros países donde tienen ya fecha para estar en BIM. Entonces miremos que incluso Canadá, Alemania, o sea, países ya desarrollados, no necesariamente ya están en BIM, ¿no? Pues hay mucho BIM, pero privado, pero vía gobierno pues se está implementando. Canadá tenía la fecha para el 2020, pero creemos que tema pandemia retrasó la información un poco. Entonces, en todos estos países, esto está actualizado, este mapa que les estoy mostrando de BIM está actualizado a octubre de 2021. Así que está bastante reciente y por cada uno de estos que les estoy mostrando tenemos acceso a cómo está BIM en estos países. Bueno, miren el caso, por ejemplo, de Colombia y México, que será obligatorio 2026. Y aquí es importante saber que no es como que en estos países que tiene el programa de tener BIM en determinado año, no es que sea sorpresa para ese año ya todo el mundo a BIM, sino que cada uno de los países tiene un programa en el cual año a año, por ejemplo el de Colombia arrancó en el 2020, año a año vamos avanzando en, por ejemplo, capacitar a las entidades de gobierno, hacer pilotos con compañías donde entreguen en BIM y entreguen por medios convencionales. En fin, y todos los países, digamos que están en ese proceso, tienen una ruta para que progresivamente lleguemos a 2026 ya con un tema de mandato y que sea obligación.
Algunos países ya más enfocados en Latinoamérica, pues que están trabajando en BIM, pues ahí lo estamos viendo. Esta es un poco entonces la situación de BIM en el mundo. Veamos que tampoco es que esto, no hay ningún país aquí que esté desde 1900 algo en BIM, o sea, relativamente reciente todo esto, pero recordemos que BIM está alineado a todo lo que es cuarta revolución industrial y el movimiento que hay de hacia BIM por parte de la industria es absolutamente rápido y, y no, y como nos damos cuenta en este mapa, ya vemos que no es opcional, no es opcional. Esto es cuestión de tiempo para que se vuelva obligatorio en todo el mundo, precisamente por los beneficios que trae trabajar con BIM. Bueno, muy bien. Volvamos nuevamente a nuestro cuadrito. Ya aquí completamos entonces la etapa de planeación. Conclusión entonces, ya sabemos que para que BIM funcione apropiadamente, eh, siempre debe haber un plan de ejecución BIM, una planeación del proyecto con BIM y siempre tendremos estándares para que las cosas que hagamos con BIM queden bien hechas y podamos confiar en la información que se construye.